Buenos días y bienvenidos a la historia detrás de la noticia. Soy Cristóbal Ruiz Gaitán, su anfitrión el día de hoy, y los invito a descubrir junto conmigo el trasfondo de la nota. Esta semana se ha hablado mucho con respecto a la propuesta que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena, realizó para limitar la explotación de energías alternativas, energías limpias, priorizando el consumo y explotación de combustibles fósiles. Alrededor de la noticia han existido diversidad de versiones, pero casi todas coinciden en que se lastimará de manera irreparable al sector limpio, por lo que si muchas notas dicen lo mismo, debe ser cierto, ¿no? Pues aquí en la historia detrás de la noticia nos gusta contar la noticia sin tendencias políticas ni favoritismo, por lo que expondremos las razones de ambos bandos para tomar sus acciones y que ustedes, los ciudadanos, decidan con el criterio que han formado cuál es la realidad. Todo comenzó un 29 de abril de 2020 cuando el Centro Nacional de Control de la Energía, o CENACE, por sus siglas, publicó el llamado Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. En este se dicen muchas cosas, pero lo que nos interesa para la noticia es que se limitaba el acceso a nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas que estaban por comenzar pruebas para su funcionamiento en el país. En otras palabras, se iba a usar más energía solar y de viento en lugar de energía basada en combustibles fósiles, pero se limitó el acceso a estas nuevas energías renovables. Esta limitación comenzó con un caos mediático en donde se atacaba al gobierno de México por favorecer el uso de energías sucias por encima de las renovables. Los vientos se calmaron, los empresarios comenzaron un proceso de amparo en contra del acuerdo y el viernes 15 de mayo la Secretaría de Energía del Gobierno de México publicó otro acuerdo, titulado Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. En él se expresarían diversas medidas a tomar para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico nacional durante la contingencia. Llegado a este punto debemos hacer dos aclaraciones importantes. Primero, usaremos los términos CEN y UF. El primero, CEN, se refiere al sistema eléctrico nacional. El segundo, UF, al usuario final, el ciudadano que disfruta la electricidad. Segunda aclaración, la CFE no es la única proveedora de energía en México, pero sí es la responsable de mantener y crear las líneas que llevan electricidad a todo el país. Es decir, tú puedes dedicarte a vender energía solar para casas, por ejemplo, pero quien debe garantizar que esa casa tenga electricidad es la CFE. Muy bien, recapitulemos los acuerdos. El primero, del 29 de abril, limitaba la entrada de nuevas plantas de energía solar o eólica. El segundo, del 15 de mayo, publicaba las medidas que el gobierno federal tenía planeadas para garantizar el suministro eléctrico durante la pandemia, en el que no se incluían estas nuevas plantas de energía limpia. Los empresarios dedicados a este sector energético se ampararon en contra del primer acuerdo, pues ya habían realizado su inversión. Las plantas de energía estaban listas y solo hacía falta comenzar pruebas para ver cuánta energía producían y cómo sería llevada dicha energía hasta el UF. Suena a una historia sencilla, ya hay una inversión hecha, las plantas de energía limpia están listas, pero se suspenden sin razón, típico de los gobiernos de México, desperdiciar dinero. Bueno, como suele pasar con estos casos, no es tan fácil. Comenzaremos con la perspectiva empresarial. Estas plantas llevan construyéndose por años. Durante los mismos, el énfasis de las energías limpias ha ido creciendo. Los gobiernos anteriores, buscando incentivar el uso de estas energías, dieron muchas facilidades legales y económicas a empresas privadas del sector. Entre ellas, una que resulta importante: no deben garantizar la sustentabilidad de su energía. Esto por un motivo: la energía limpia es el futuro, no cabe duda en eso, pero actualmente no es confiable para administrar una ciudad. Si por ejemplo la Ciudad de México fuera sostenida con energía eólica, los encargados de las plantas deben garantizar la producción de suficiente energía para toda la ciudad. Esto es imposible porque usando solo el viento hay altas y bajas. Depende de la fuerza con que esté el clima, es la cantidad de energía producida. En otras palabras, si hay viento hay luz, si no, pues no. Este problema existe desde el inicio de esta energía, pero tiene una solución: generadores de respaldo. En las ciudades que se mantienen de fuentes limpias, los generadores de respaldo son obligatorios. Pueden ser con combustible o con agua. De cualquier modo, se requieren para que haya confiabilidad en el sistema eléctrico. En México, estos generadores no se les pedían a los empresarios. La CFE, como institución proveedora, pondría los generadores y garantizaría el flujo constante para fomentar, de nuevo, la inversión de plantas limpias.
Hasta ahí todo va bien, excepto que este gobierno no quiso dar dicha facilidad a las empresas del rubro. Es un costo elevado el de los generadores y en el acuerdo publicado en abril se les solicita a los empresarios que ellos asuman dicho precio. Como es lógico, los empresarios no lo quisieran asumir, pues no estaba contemplado y optaron por ampararse. Ahora, la perspectiva gubernamental. La CFE se encarga de la distribución de energía. Toda planta debe producir lo necesario para que sea consumido. Energía producida, energía que debe consumirse. Las energías limpias, como dije, son útiles, pero en México han sido mal reguladas. La implementación de estas nuevas plantas de energía limpia estaba programada, pero comenzó la pandemia. El acuerdo publicado en mayo habla precisamente sobre eso. Al tener más uso de energía en los hogares y hospitales, aunque un consumo en general más bajo debido a que muchas empresas no están laborando, se optó por cambiar la estrategia de producción para reducir la cantidad de energía generada. Esto obligó al gobierno a posponer las pruebas que las nuevas plantas de energía requerían, porque es igual de malo para la corriente eléctrica general la falta de energía que el exceso de energía. Las pruebas son un proceso delicado y efectuarlas durante la pandemia podría incluso ser considerado como irresponsable, pues dejaría en riesgo la alimentación eléctrica de casas y hospitales. ¿Se imaginan que un hospital se quedara sin luz en pleno tratamiento? Resumiendo, las empresas de energía renovable en México tenían una ventaja, no debían garantizar el consumo constante, pues la CFE se encargaría de ello. Dicha ventaja súbitamente fue cancelada por el gobierno en abril, pidiéndoles a los empresarios que ellos absorban ese gasto, no la CFE como hasta ahora se había hecho. Esto es injusto para los empresarios y para la CFE por igual. La CFE busca reducir sus gastos, que son gastos de la población sostenidos por los impuestos. Por su parte, los empresarios tienen razón. Si sus plantas de energía estaban listas, ¿por qué no avisar de esto previamente, sino que se anuncia de golpe y se frena el uso de su inversión? Como empresario, esto es algo inconcebible. En segundo plano, si no se permiten las pruebas es debido a la pandemia, no al odio hacia energías limpias como algunos compañeros periodistas han querido exponer. En teoría, las pruebas deberán retomarse terminada la pandemia. Incluso el acuerdo de mayo así lo expresa, que no se cancelan las pruebas, solo se posponen. Si los empresarios se quejan de ello es porque los meses pospuestos implican una pérdida en su inversión, pero también obligar a que se realicen las pruebas es sumamente riesgoso porque no se garantizaría el flujo constante de energía en las ciudades. Un último factor, el sector de las energías limpias es trabajado casi exclusivamente por empresas privadas, y el 60% de las mismas son canadienses o europeas. El gobierno no está terminando con inversión de la ciudadanía, sino de empresarios. Esto lo digo porque también muchas notas han ido en torno a cuánto dinero se está perdiendo en estas obras pausadas. Sí se pierden esas cantidades, pero no es de impuestos o de inversión gubernamental. En todo caso, la inversión gubernamental se encuentra con los combustibles fósiles que son beneficiados por estos acuerdos, pues se les prioriza para brindar energía sostenida en el CEN. No estamos defendiendo al gobernante, ni a un partido, ni a ningún gobierno. Eso debemos dejar muy claro. El objetivo de estas notas es informar desde todas las perspectivas, sin tendencias ni radicalismos. Queremos crear una nota neutra para que ustedes, como radioescuchas o como podcasters, puedan forjar su criterio. Continuamos entonces. Al día de hoy los acuerdos ya fueron amparados por los empresarios y justo ayer un juez de distrito aprobó los amparos, por lo que estos acuerdos hasta el momento perdieron su validez. Los que planearon dichos acuerdos, que en este caso son la Secretaría de Energía y la CFE, pueden ampararse, lo que llevaría la demanda a un tribunal colegiado donde se resolvería definitivamente quién tiene la razón en el caso. Pero de momento ahí va la noticia. Y a todo esto, ¿quién tiene la razón? Bajo nuestra perspectiva, ambos y ninguno. Ambos tomaron acciones irresponsables. El gobierno canceló sus proyectos sin pena ni gloria y les pide a los empresarios que inviertan en algo que inicialmente él les iba a proveer. Por su parte, los empresarios quieren comenzar el uso de sus inversiones sin considerar que estamos a mitad de una pandemia, y el que se pospongan los arranques de sus plantas no es con el objetivo de atacarlos, sino de garantizar la energía al ciudadano. Pero también, ellos ya hicieron una inversión. Si ustedes hubieran hecho esa inversión y ahora estuvieran recibiendo pérdidas, lógicamente lo que querrían antes que nada es arrancar con sus proyectos. Depende de cada uno forjar nuestro criterio. Ya tienen la información completa para hacerlo. Yo soy Cristóbal Ruiz Gaitán. Continuamos indagando.